Por aquí estoy de vuelta. Hoy, martes 7 de julio, 7/7 del 2020. Todo es acuerdo de almas. Una parte de Dios no le hace daño a otra parte de Dios. La vida no se castiga a sí misma, no se hace daño a sí misma. Entonces hay una distorsión, una dislocación de la mente, por lo cual insisto mucho en hacerse consciente de qué pensamos, porque el pensamiento mueve la conducta. No es de otra manera, no es que la persona nació de una forma y se comporta de una forma porque sí. Es que tenemos que limpiar la mente. Tenemos que limpiar la mente. Una parte de Dios no le hace daño a otra parte de Dios. Y todo es Dios. O sea, todo es el creador, todo es el hacedor. Todo. 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 Chilín, todo. Fíjense bien. Me voy a desligar de Dios un momentico, de esa concepción de Dios que están manejando todos aquí. Y voy a tomar nada más un individuo. Normalito. Conviviendo en una casa con sus papás. Voy a poner una edad de adolescente. Un hijo adolescente, unos papás responsables. Y un día llega el muchacho del liceo, o la muchacha, y responde feo. Lo que nunca había hecho. Ahí pueden pasar muchas cosas en ese acto, pero principalmente una información en la cabeza que la lleva por impulso a responder de esa manera. Entonces los papás, si están bien entrenados para ser papás y hay amor suficiente en la pareja, también amor hacia la hija o al hijo, lo manejan con inteligencia amorosa. Más sin embargo, si se exacerban más de una vez, mis oídos escucharon, es que me provoca matarlo. Eso forma parte de ese ser. En ese momento tiene la parte oscura. Entra en oscuridad.
es parte de sí mismo. Entonces la conciencia en su proceso evolutivo va cambiando. Si no cambiase fuera terrible. Conozco de casos, montones, porque veo historias de vida, veo, escucho y sé de historias de vida. Una niñez y una adolescencia con información variada de las familias, con una expresión normal y natural de la adolescencia, peleando con la generación de los papás porque no está de acuerdo con lo que ve, con lo que escucha, o con los abuelos, bien sea por maltrato, bien sea por ingesta de alcohol, por ingesta de cigarrillo, por ingesta de droga, por juegos, por irresponsabilidad para ir a atender al niño al colegio. Una persona fuera de sí, bravo, que es capaz de darle patadas a un carro porque se paró mal la otra persona, porque se pasó el semáforo, por lo que sea. Forma parte integral del Creador y está en la parte oscura. Está en un proceso que en el tránsito, las experiencias, también lo he visto montones de veces, con una enfermedad, con un accidente o con un evento que marca, dan la vuelta y cambian absolutamente todo. Lo cambia, lo vuelve dócil, buscan a Dios, buscan la luz. Se sienten tan disminuidos, tan mal consigo mismo, que se autocastigan muchas veces con enfermedad. Por eso esos programas de autocastigo son los que más trabajo. Hay que detenerlos, porque la culpa no existe. Existe el desarrollo de un plan de vida con un propósito grande y con la gran oportunidad de poder corregirlo. Si no nos agrada, si las consecuencias son desagradables, se corrige. Para eso es la inteligencia amorosa, para eso es que es la inteligencia emocional, para utilizar ese don del discernimiento, de la reflexión para hacer los cambios. Si a mí me tocase decir, voy a hacer justicia por mi mano porque hay culpables, déjenme decirle que arrasaría con toda la humanidad. Con toda la humanidad, no dejará a nadie vivo. Y después terminaría conmigo. Bien decía el Maestro Jesús, el que esté libre de una palabra que no utilizo tampoco porque no existe tal cosa, que lance la primera piedra.
No podemos ser frutos del amor y ser frutos del pecado al mismo tiempo. Quienes escribieron esa lista de pecados son los primeros pecadores. No matar, y la época de la Inquisición que pasó. No robar, y que le hacen a los feligreses en las iglesias o en los templos, en lo que sea, de esas cosas religiosas que estuve en todas. O sea, no estoy aquí hablando de cuenticos ni de libros leídos. Tengo edad suficiente como para haber acumulado una buena cantidad de experiencia, además que yo no fui santica. Vienen con una actividad y un plan de vida extraordinariamente enriquecido en experiencias oscuras que me permitieron transitar de la oscuridad y salir a la luz. Entonces, el tema, Carmen, de los criminales es una condición colectiva. Todas las películas policíacas de detectives que trabajan que te exponen, que si la droga, que si las cárceles, que eso sencillamente son programas que inducen a eso. Son escuelas, eso queda grabado en la mente. Y cuando algo queda grabado en la mente, tarde o temprano, a través de la conducta del individuo se expresa. Ustedes no tienen idea de cómo funciona. Están en una etapa todavía de inocencia y de estado de ignorancia, me disculpan, pero tengo que decirlo. Nos manipularon a través de la mente. La conducta humana natural es instintiva como la del animal. Por eso nos englobaron dentro del mismo reino animal y nos pusieron como el animal superior. No. Nosotros pertenecemos al reino humano. Y el reino humano tiene una característica. No importa el nivel evolutivo del alma. La característica del reino humano es la bondad, el ser bueno, para consigo mismo y para con los demás. Y esa conciencia la distorsionaron con toda la información basura que a través de la radio, la televisión y la prensa introyectaron en la médula. Y solo los que estábamos más o menos rebeldes y despiertos logramos desarraigarnos de esos sistemas. Voy a ponerlo así. El sistema, el campo, el sistema grande, el macro, dentro de su estructura se dio cuenta de la manipulación de la mente y la distorsión que llevaban sus creaciones, nosotros. Entonces, se generan movimientos cíclicos porque era la única manera de impulsar evolución. Me hablas del Holocausto
me hablas de los genocidios. Yo solamente voy a poner una sola cosa. Hubo un desarrollo del hemisferio izquierdo después de Hitler, que salimos de las operadoras de palitos y botoncitos a la tecnología de un celular en 50 años, 60 años. Y después cada semana y después cada día se crea un celular nuevo. Que no es que se crea porque el hombre desarrolló las capacidades, no. Es que el sistema lo decantan las sociedades extraterrestres más avanzadas que nosotros, porque para ellos estos celulares que estamos usando nosotros es un juguetico. Entonces él mismo se crea eventos, dando oportunidad de cambio en la evolución de la conciencia que nos debería llevar a un cambio de pensamiento y por lo tanto un cambio de conducta. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no funcionan los grandes desastres naturales como deslaves, huracanes, tsunamis, volcanes, terremotos? ¿Por qué no funciona para el cambio de la conciencia? Vuelven otra vez a manipular con el temor, la lástima, mas no se trasciende eso a evitar que las personas vuelvan a construir en los mismos lugares de los desastres. Por ejemplo, que no tendría que existir una autoridad que evite eso, sino que la conciencia dice, mira, ya yo no paso por ahí, no voy a pasar por ahí porque menos voy a construir una casa donde ya se cayeron 100 o donde se arrasó medio barrio o media urbanización. Sino que sigue existiendo el tema. Y entonces la persona que está en sufrimiento, entre comillas, sufrimiento, se le da un plato de comida y lo rechaza porque está frío. Habiendo pasado 5 noches sin luz, a expensas de que se lo hubiera podido llevar el deslave o perdido X, rescatado, y todavía se da el tupé. Ayadasha, muchas gracias, bienvenida. Gracias a usted, un honor tenerla por aquí esta noche. Así que todo es Dios, todo. Y el campo, en su inteligencia sagrada intrínseca, trata de hacer lo posible para no dañarse a sí mismo y poder resolver con el menos dolor posible. ¿Qué eventos hacen que la conciencia avance? Ya los enumeré, pero te los vuelvo a recordar. Una enfermedad, un accidente, un susto, caer preso, la pérdida de un hijo,
si es que lo ama, lo quiere, no sé, por ahí. Eso hace que la conciencia del hombre abra, se resquebraja como un cascarón y por allí empieza a solicitar ayuda. Marjorie dice, entiendo que la luz y la oscuridad está dentro de uno, pero tú decides qué lado desarrollas más. Ah, sí, claro. Ahorita tú lo tienes muy clarito, por supuesto. Los eventos que ocurren te hacen cambiar, pero siempre es tu decisión buscar la luz o la oscuridad. Eso es maravilloso. En este estado de frialdad, y es la verdad. En el ejercicio. Ya tú en la práctica entras en ese estado de conciencia de decidir, ¿peleo con fulana o no peleo? Oye, mi hermana me está negando un plato de comida y no voy a alimentar eso. La voy a seguir amando como es, porque son acuerdos de almas. No voy a discutir con mi mamá. Estoy poniéndolo sencillito y son momentos de oscuridad. Son momentos de oscuridad. Cualquier reacción descontrolada de la conducta son momentos de oscuridad. Pararte frente al espejo y decirte qué idiota soy, qué estúpida soy, qué horrible soy, cómo amanecí así tan fea hoy. Son momentos de oscuridad. Comer de más es un momento de oscuridad. Porque te va a traer un dolor de barriga o una diarrea o un vómito. Son momentos de oscuridad. Tomar de más en una fiesta y te da dolor de cabeza o todas las consecuencias que ya sabemos, momentos de oscuridad. Lo ideal es siempre tener la autonomía para decidir a quién alimento, a la luz o a la oscuridad. Porque a veces hay momentos. Yo, por ejemplo, el lunes que viene cumple mi nieto chiquito 1 año y yo tenía mis sueños cuando él nació hace 1 año y me vine dejándolo de 3 meses y ya yo me había programado para celebrar su primer año. Y hay momentos en que entro en oscuridad porque me duele, porque estoy encarnada, porque la materia hace eso. Pero entonces la conciencia, como dice la canción de Gilberto Santa Rosa, me dice que no la debo querer y el corazón me grita. Bueno, exactamente eso, exactamente así. El hecho de que entre en oscuridad porque pataleo por no poder estar por encima de los que se creen que tienen autoridad sobre mí, de no dejarme viajar o de X, o que me quieran introducir a juro una pandemia que yo sé que no es pandemia. Desde el día 1 lo sé. Entro en oscuridad. Y después digo,
Ya sé que esto es parte de Papá Dios y es aquí donde Él me necesita, donde el corazón quiere que esté. Porque cuando hablo de Papá Dios no hablo de un ser fuera de mí, porque quien me comanda está aquí, adentro, no afuera. Pero transito la oscuridad y sé que mientras más rápido la reconozco, más rápido puedo tomar decisión y decirle, ven acá, tú quédate tranquilita, porque no voy a alimentar eso. Voy a volverme creativa, muy creativa, para celebrar ese primer año de mi nieto chiquito. Ya está. Entonces utilizo la inteligencia sagrada, PNL, el enneagrama, la inteligencia emocional, por supuesto, las respiraciones conscientes y me ubico en lo que hay. Gracias, Carmen, tan bella, que dice que también me conoció por Gladys. Así que qué belleza, desde que respiras con conciencia no te enganchas. Claro, eso lo da precisamente la respiración consciente. Para eso es que está la conciencia. ¿Por qué deben existir eventos fuertes para cambiar la conciencia? Porque amorosamente, que es el orden, no se entrenó la conciencia para evolucionar a través del dolor, el sufrimiento, la angustia. Ahora eso se puede cambiar. Yo estoy aprendiendo desde el amor, no desde el dolor ni del sufrimiento. Llevo 14 años aprendiendo desde el amor, desde la conciencia superior. Cuando pasas algo fuerte realmente te das cuenta que debes cambiar para superar, aunque es difícil entenderlo, es así. A veces no debe ser todo malo. Me imagino que algo se superará que no lo has hecho. A ver, eso no lo tengo claro allí. Me imagino que algo se superará y que no lo has hecho. Eso no lo tengo claro. Vamos a ver la siguiente que dice Neida. Estoy impactada, no termino de entender. No es lo mismo un desastre natural que eliminar 6 millones de personas fría y calculadamente. Ahorita están eliminando un bojote de viejitos porque se llevan mucho presupuesto de los países, del Fondo Monetario Internacional, así que hay que eliminar muchos viejitos. Y no es fácil entender el propósito divino que subyace en eso. A ver, voy a intentar ponerlo más chiquito todavía, Neida. Cuando nos cortamos el cabello, cuando nos cortamos las uñas, es un proceso natural. Y lo haces tú contigo. Y sacarte las cejas o echarnos químicos en los cabellos. Eso es una forma de atentar contra lo natural. Estamos atravesando toda la humanidad en este momento un holocausto.
y nadie dice nada. Nada, todo el mundo asustado, matándose con los tapabocas. Es tapaboca, no tapa nariz. Es tapaboca, aquí. Pero no tenemos ni siquiera así el poquito de discernimiento para aplicar ese concepto. ¿Cuántos millones de personas mató la Iglesia en la Inquisición? ¿Cuántos cientos de miles de muertos hay por el hampa común? En todas partes del mundo, no concentrados en un país con una persona. Los propósitos subyacentes de los eventos salen a la luz con el tiempo. Ojalá que la cantidad de almas que se comprometieron en estos tiempos con la evolución humana no haya sido en vano ese trabajo. Yo tengo un caso que lo voy a comentar rápidamente. Los estudiantes muertos para robarle los zapatos. Todos los días nos dejaban un muerto en la puerta de la escuela. Hasta que mataron al último de esas almas comprometidas con ese trabajo. Y entonces fue cuando salió la resolución de eliminar el uso de zapatos de marca en las escuelas. Tengo el caso de una familia total y absolutamente disfuncional, que hasta que no hubo un accidente con el hijo menor, donde fallece, no hacen el cambio. Y les digo, una parte de Dios no hace daño a otra parte de Dios. Hay que aprender a discernir cuando son montajes televisivos de cosas y cuando están mostrando la verdad. Y pareciera que dentro del mismo campo, el espectro, que nadie sabe cómo funciona realmente. Yo tengo atisbos, que funciona como un espejo. Si yo en mi mente tengo una información que me lanza la televisión, yo de noche envío
con mis antenas esa información al campo y al día siguiente el campo me la refleja. Lo que sea. Por eso tuve que estar trabajando, limpiando mi cabeza de basura mental. Cuando me di cuenta cómo funcionaba. Cuando hablaba de la oscuridad y la luz me refería al bien y al mal. Es que el bien y el mal no existe. La tristeza, el miedo, la alegría son emociones que nos diferencian de los animales y nos hacen humanos. Los animales también sienten tristeza, miedo y alegrías. Tienen emociones, Marjorie. Ese reino es el único reino, el único que expresa el amor puro, divino, como es. El humano todavía está confundido con eso, con esa energía. Lisbeth dice, yo quiero aprender desde el amor, mi realidad es que he llevado, no voy a decir esa palabra, para cambiar mi vida. Si has llevado eso que dices tú, revisa esos elementos que te han movido a vivir la vida de esa manera, porque detrás de esos eventos hay el mensaje claro de para qué. El para qué el alma creó esos eventos. No por qué me pasa a mí, por qué me pasa a mí, no, para qué. Lo que quiero decir es que no todos los eventos deben ser malos y tristes para que cambiemos actitudes, ¿cierto? Cierto, por supuesto. Es que nosotros fuimos creados por amor para aprender a través del amor. Ahora, yo tengo tanta información de tantos niños y tantos jóvenes y tantos adultos vistos en aula, en donde han sido maltratados por estados de ignorancia o por acuerdos de almas, que el resultado social es una comunidad, una sociedad triste, amargada, no compasiva. Yo tomo como muestra Venezuela, por ejemplo. De la noche a la mañana aquí todo se convirtió en un negocio en dólares. El que menos y el que más. Y me incluyo, que no tengo ningún negocio, sino sencillamente me tengo que manejar en ese ámbito para poder subsistir en este país. Pero más allá de eso, entonces el que tiene posibilidades de hacerse de una mercancía, la monta a unos precios que, si los que medio podemos tener acceso a la alimentación, tenemos que empezar a acercar a otros el alimento porque no tienen cómo abastecerse. Y son niños y son ancianos, que somos la gran mayoría que quedó aquí en Venezuela. Y estamos entrenándonos para cambiar desde el amor, no desde la violencia. Ya la violencia la tenemos hasta aquí. Ya no más. Hagan lo que hagan y nos califiquen el mundo como nos quiera calificar. Hay que estar adentro aquí para saber que estamos trabajando por amor, con el amor, porque tomamos decisión de cero violencia. Más nada.
es cíclico hasta este proceso. Cíclico porque se está repitiendo la historia, porque no despertamos. Entonces es como cuando Moisés llevó el pueblo 40 años manguareándolo, dando vuelta en el mismo lugar, hasta que uno se arriesgó y salió. También, Adasha, para no hablar la verdad, el tapaboca es una forma, un símbolo de decir cállate, no puedes hablar, quédate en silencio y obedece, no me da la gana. ¿Saben qué? Yo no me he puesto ese tapaboca sino 3 veces en toda mi existencia desde el mes de marzo. Y por temas de vecino, más nada. No lo hago. Lo cíclico es una ley de la creación, los ciclos planetarios marcan eventos a vivir. Los marcan, pero no los determinan. Es mi sentir. Se están cayendo todos los paradigmas. Es así. Perla dice que quiere reencarnar en un perrito. No se puede retroceder a otros reinos. Ya el humano va directo en el proceso evolutivo a encarnar como ángeles en el reino angélico. Y después se pasa al reino planetario para ser un planeta, un ser de una magnitud más compleja. Y después a un ser cósmico y a un ser galáctico. Se podrán imaginar la magnitud del ser de nuestro Sol. Y nosotros somos sencillamente un granito, una partícula de un granito de arena. Claro, ya fuimos perritos. A ver, ustedes no me van, miren, van a ser las 12 de la noche y no hemos hecho el ejercicio meditativo. Mañana arranco con el ejercicio meditativo y después me quedo con la cháchara. Escuchen esto. Los del reino animal que están en un proceso evolutivo a pasar al reino humano, son los caninos, los felinos, casi todos los mamíferos, el elefante, el caballo, la yegua, por supuesto, todo lo que son los equinos. Del reino marítimo están, no puedo contemplar ballenas ni delfines porque ellos no son de aquí, son seres prestados de Sirio y vienen con esa condición de generar vibraciones altas, frecuencias altas para poder apoyar todo el tránsito que estamos pasando en estas humanidades. A ver, Buda, Jesús, Krishna, son estados de conciencia, no son entidades, son estados de conciencia, es otra cosa. Y si ese perrito asumía conductas budísticas, si cabe el término, seguramente el maestro es el que albergaba la esencia búdica. Ser Buda o ser cristiano es un tema de conducta, de esencia, pero de conducta. No es que imagínense ustedes que el Maestro Jesús o el Buda
se pusiera a jugar aquí con nosotros. No están para eso. No están aquí para eso. Ni siquiera podemos decir que están aquí. Ellos están en sus esferas evolutivas. Aquí lo que está es las historias, los mensajes, la enseñanza, para que nosotros actuemos en consecuencia de eso. Por eso anoche, no me importa, voy a agarrar, miren, lo que pasó anoche fue una simbología tan importante que lo tengo aquí anotado porque es importantísimo. Lo que pasó anoche era el mensaje más importante, es el mensaje más importante que tenemos. No importa lo que ven, mi presencia no es lo importante. Mi presencia física, me refiero, porque la presencia del ser divino sí. El mensaje es lo importante. Y el quedarnos a oscuras, ustedes escuchándome, sin verme, fue un entrenamiento y un llamado de atención. Porque es el mensaje, es la acción, es la ejecución del mensaje lo que es importante. Gracias, Jackie. Gracias, Adasha. Ser imagen y semejanza no es que nos vamos a parecer a Jesús con túnica blanca, la línea por el medio y oh Padre nuestro. No. Que ni siquiera semejar. Es que tenemos que ser el mensaje encarnado. ¿De qué vale que yo me pare aquí y les hable todo lo que pueda saber o no de la Biblia, de los evangelios, de la palabra del Maestro Jesús, del amado, del bien amado? Si mi vida no es en acción el mensaje del Maestro. Cualquiera puede ser una enciclopedia ambulante, una biblioteca ambulante, repetir los mensajes del Maestro. Yo a veces me sorprendo haciendo cosas y digo, wow, después veo cuál es el origen. No es que me he leído las vidas y voy a tratar de hacer lo que leí, no. Es la esencia pura, porque estamos constituidos por eso, por esa condición, por esa esencia, por esa información, por ese paquete cuántico. Nacemos con ese paquete cuántico. Es la actitud, el uso de ese mensaje del conocimiento, la apropiación. Entonces, ser un bodhisattva o un bodhisattva me encanta, lo disfruto, pero no sabía que lo era hasta que evalué toda mi conducta y llegué a esa conclusión, ¿ves? Porque es la conducta, es la bondad. Y todos nacemos bondadosos. Por eso el mensaje, sed como niños y obtendrán el reino de los cielos.
que es tener el reino de los cielos, así como es aquí, descenderlo. Por eso intervinieron la mente, porque la mente de un niño es pura, pura, pureza, inocencia, dulzura, entrega, bondad, unidad, fraternidad, libertad. Eso es un niño, alegría. Y en ese estado de pureza no cabe la culpa. Por eso los niños sufren mucho, porque el adulto lo culpa de todo. Si se le cae la leche, si se bota el tetero, si ensucia el mantel con la comida, si llora en la noche, si los papás no pueden tener intimidad porque están criando. Hay tantas cosas del manejo de la culpa tan dañinas por estado de ignorancia. Eso ya ahí no entran los convenios de alma. Por eso les digo, esto es muy profundo y extenso y hay que manejarlo con mano izquierda y con guantes, y porque es como caminar por el filo de la navaja, como decía el maestro budista. El óptuple sendero es transitar por el filo de la navaja. Pues desarrollaremos el tema de la culpa también después. Por ahora tengo que hacer un ejercicio respiratorio mínimo para irnos a dormir. Pido por favor que se centren en el cardíaco, mente en cardíaco. Inhalamos. Retenemos el aire. Abrimos boca grande. Inhalamos. Retenemos el aire, contraemos mente a pulmones. Mente en cardíaco. Inhalamos. Retenemos el aire. Soplamos. Y nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias. De verdad, los amo, les agradezco tanto. Y aquí seguiré. Vamos a abrir el tema de la culpa, la simbología de todo lo que nos mandan a usar, como guantes, lavada de manos, tapaboca, también van a ser temas candentes. Lo vamos a trabajar. Los amo, las amo. Gracias por estar, gracias por llegar, gracias por estar, permanecer, reclamar. Esa es la libertad, de tener la fuerza del reclamo. Nos quedamos, ve, busca, vuelve, y así estoy para ustedes, eso es. Ahora, si yo, que soy una simple humana de tránsito, hago esto, imagínense lo que puede hacer cada uno de sus corazones. Confíen en sus corazones, ámense, quiéranse, abrácense. Hasta mañana a las 10, Dios mediante.